El olor a ambición pulcra, a negociaciones selladas con apretones de mano estudiados, llenaba el salón de cristal del jardín botánico, el Oasis, en Valle de los Sauces. Era la noche de la boda de Amara, mi hermana, con el renombrado genetista, el doctor Mateo Solís. Apenas habíamos cruzado el umbral, y la primera pulsión fue dar media vuelta. Demasiados espejos dorados, demasiados trajes a medida, demasiada gente que, aun sin conocernos, me miraba con una familiaridad inquietante, como si yo también fuera parte de ese mundo que se me había negado. Clara, mi esposa, lucía deslumbrante en su vestido esmeralda, tomando la mano de Leo, nuestro hijo, quien, ajeno a la atención palpable, forcejeaba con la pajarita de clip que odiaba. «Esto es una locura», murmuré, escaneando el mar de rostros que se mecía entre risas contenidas. «¿Por qué estamos aquí, Clara?» Ella se inclinó, arreglando el cuello de la camisa de Leo con esa precisión calmada y maternal que siempre me sorprendía. «Helado después de esto», le susurró. Leo asintió, como si le hubieran prometido la luna. La invitación decía, boda de Amara Ventura y Mateo Solís, pero la verdadera razón de nuestra presencia era la conexión de Luminis Medica, mi empresa de biosensores diagnósticos impulsados por IA, con el consorcio de investigación genética al que la familia Solís destinaba gran parte de su fortuna. Clara pensó que sería una excelente oportunidad de networking. Yo pensé que sería un desastre. Entonces la vi, a mitad de un brindis, al otro lado del maldito salón. La novia giró la cabeza y el alma se me cayó a los pies como si me hubieran golpeado en el estómago. Era Amara, mi hermana, 15 años desaparecida de mi vida. No la había visto desde el día en que me cortaron el paso, a los 22 años, sin un centavo, de pie bajo la lluvia con una maleta y ningún plan. Me quedé helado, como un fantasma en mi propio entierro. Ella me vio. Sus ojos se fijaron en los míos. Se abrieron de par en par. Su copa de champán tembló. Luego nuestros padres me vieron. Mi padre, Ricardo Ventura, fue el primero en moverse. Esa sonrisa rígida y falsa, como si estuviera custodiando a un político. Vino hacia nosotros, no rápido, pero con un propósito inquebrantable. Mi madre, Sofía, le siguió, los labios apretados hasta desaparecer. «¿Qué haces aquí?», siseó, lo suficientemente alto como para que la mesa de al lado detuviera los tenedores a mitad de camino. Debería haber respondido, pero mi garganta se cerró. Ese recuerdo me golpeó con fuerza. Yo en el porche, empapado, humillado, suplicando entrar y ella apagando la luz del porche. Clara intervino. Su voz no se elevó, pero se hizo oír. «Mi esposo está en la lista de invitados». Luminis Medica fue invitada por el propio doctor Mateo Solís. No parpadeó. Algunos especialistas cercanos se volvieron al escuchar el nombre. Capté a uno susurrando: «Luminis Medica, la empresa de biosensores predictivos». El reconocimiento se extendió como vino derramado. Mateo Solís, el novio, se abrió paso entre la multitud, alto, con la apariencia de un investigador de élite. Esa falsa humildad que los profesionales adinerados usaban como perfume. Su sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión de Amara. «¿Conocéis a los fundadores de Luminis Medica?», preguntó a mis padres. La mandíbula de Amara se tensó. No le había dicho ni una sola cosa sobre mí. Forcé una sonrisa. «Hola, Amara, felicidades». Su rostro no se movió, solo un ligero espasmo cerca de su ojo. Mateo la miró, confundido. Amara me dijo que su hermano no había logrado terminar la universidad. Eso me dolió, pero lo dejé pasar. No. Me gradué de una escuela técnica mientras trabajaba de noche. Luego construí una empresa desde cero. Me mantuve sereno, pero por dentro temblaba, no de nervios, sino de contención. Leo tiró de mi manga. «Papá, ¿esa señora es tu amiga?».
Amara se encogió, como si él la hubiera abofeteado. Mateo parpadeó. Su vibra entera cambió. Me miró de nuevo, esta vez de verdad, y algo hizo clic. Observé cómo la postura de Amara se encogía 1 centímetro. Las perlas de su cuello ya no brillaban tan intensamente. Su cuento de hadas se había resquebrajado, y yo no era el que buscaba la salida. El aire a nuestro alrededor cambió. No ruidoso, solo tenso, concentrado, como si la boda se hubiera convertido en una sesión de investigación crítica y todos estuvieran de repente observando nuestra esquina del salón. Clara mantuvo la calma, sorbiendo champán como si nada pasara, pero sus ojos estaban ocupados, escaneando, midiendo. Se inclinó hacia un hombre mayor con un traje de carbón y le susurró algo. Él rió y le dio una palmada ligera en la espalda. «No me digas, ¿están con Luminis Medica?», dijo. «Hemos estado usando sus biosensores de diagnóstico predictivo durante 1 año ya. Mejoró nuestra precisión diagnóstica en un 25%. Usted», me señaló. «Usted es el tipo que diseñó la primera generación de algoritmos, ¿verdad?». Asentí una vez. «Sí, y el firmware a prueba de fallos después de los problemas de despliegue iniciales». Él sonrió como si le hubiera dado dinero gratis. «Nos salvó $500,000 en costes de reevaluación. El Hospital Central le debe una cerveza, al menos». Clara mantuvo la conversación fluida, ligera y natural, como si no estuviéramos parados en medio de un cráter de bomba. Pero yo vi lo que ella veía. Amara al otro lado de la sala, rodeada de algunos investigadores y médicos, intentando mantenerse serena mientras el sudor empezaba a perlar su labio superior. «Es parte de mi trabajo continuo en la genómica personalizada», les decía. «Estamos evaluando resultados a largo plazo a través de un enfoque ligeramente modificado». Una joven con un vestido verde oscuro interrumpió perpleja. «Espera, ¿el Instituto de Investigación Genética no retiró ese protocolo hace 5 años?» Amara parpadeó, luego rió, un poco demasiado fuerte. «Hay debate en el campo». «No, no lo hay», dijo otro médico con voz monótona. «Ese ensayo terminó con una suspensión por seguridad. Nadie usa ese modelo ahora». Amara sonrió más ampliamente, como hacen las personas que intentan no ahogarse. Desde donde yo estaba, vi el rostro de Mateo cambiar. Su mano se deslizó de su cintura. No estaba enojado, solo confundido y quizás empezando a avergonzarse. No intervino, solo escuchó. «Demasiado tiempo para nuestra comodidad». Mi madre también lo vio. Cruzó la multitud rápidamente, con esa falsa gracia que siempre usaba en eventos benéficos, deslizándose de nuevo en su lugar. Amara fue una destacada durante su tiempo en la Universidad de Heidelberg. Anunció lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas escucharan. Siempre ha estado adelantada a su tiempo. Clara giró la cabeza lentamente, sonriendo lo suficiente como para mostrar los dientes. «¿En qué programa fue?» «Hacemos mentorías anuales con los pasantes de Heidelberg. Mi equipo nunca vio el nombre de Amara en ninguna lista de cohortes». La pausa que siguió fue brutal. No fue larga, pero fue ruidosa. Luego vinieron los susurros. Desde la mesa de postres, una mujer se inclinó hacia su esposo. ¿No decían que su hermano fracasó en los estudios? Creí que había desaparecido hace años. Susurró él. No me inmuté. Había terminado de ser cortés. Trabajé en 3 empleos. Dije claramente, sin gritar, solo lo suficiente para cortar el murmullo. Me pagué la universidad comunitaria y luego la escuela nocturna. Nunca vi un solo céntimo del Fondo de Educación Familiar. El representante ortopédico de Cleveland, un tipo grande con una insignia en el bolsillo, asintió una vez. Eso es determinación. Respeto. Más de lo que puedo decir de la mitad de los premedicina que entrevisto. Añadió alguien cerca del bar. Observé a Amara congelarse.
Sus hombros estaban demasiado altos, su sonrisa demasiado amplia. Nada en su apariencia era natural ya. Clara dio un paso adelante. No para presionar, sino para equilibrar la sala. Le preguntó al bioingeniero de Detroit, ¿cómo va la integración en el sistema de alertas de segunda fase? Limpio, dijo él, con los ojos puestos en mí ahora. Honestamente, no sé por qué esperamos tanto para asociarnos. Sus datos son impecables. Amara seguía respondiendo preguntas de dos médicos que parecían genuinamente confundidos. Uno de ellos dijo, «Usted no está certificada en nanotecnología médica, ¿verdad?» «No», dijo rápidamente. «Consulto sobre recuperación post-investigación. Es un rol híbrido. ¿Dónde ejerce?», preguntó. «Mi trabajo está más orientado a la investigación en este momento», respondió ya retrocediendo. Mateo la miraba como si nunca la hubiera visto de verdad. Mi madre intentó intervenir de nuevo. Amara siempre ha sido modesta con su trabajo. «Sí», murmuré, «esa es la palabra». Luego sentí un tirón en mi chaqueta. Leo, con los ojos muy abiertos y de puntillas, «¿Puedo tomar un pastel ahora?». Lo miré. Sus manos aún aferradas al puño de mi traje, como si temiera que yo desapareciera. Le di un asentimiento. «Sí, amiguito. Vamos a buscar uno». Nos alejamos, pero no necesité mirar hacia atrás. Podía sentir la diferencia detrás de mí. El centro de la sala se había desplazado. El murmullo se había movido. La historia que todos se contaban ahora no era sobre la boda, era sobre nosotros. Amara había construido una torre de naipes, y esa noche el aire finalmente había empezado a moverse. Llevé a Leo a la mesa de postres. Lo dejé cargar su plato con glaseado y azúcar, y le hice un rápido asentimiento a Clara antes de alejarme. No podía permanecer en esa sala un minuto más, no con todos esos ojos yendo y viniendo entre Amara y yo, como si fuéramos exhibiciones bajo cristal. El cuello de mi camisa me apretaba demasiado, mi piel ardía. Me moví por el pasillo lateral hacia los sanitarios, necesitando aire más que un espejo. En el momento en que abrí la puerta del baño de hombres, me detuve en seco. Ella ya estaba allí. Amara estaba frente al lavabo, secándose los ojos con una toalla de papel. Su rímel estaba corrido. Sus manos temblaron cuando me vio en el espejo. No parecía una novia. Parecía una mujer aferrada al borde de algo con las uñas desgarradas. No dijo nada de inmediato. Solo me miró fijamente, esperando que me fuera. No lo hice. «¿Por qué haces esto?», siseo. Cerré la puerta detrás de mí. «¿Hacer qué?». «No te hagas el tonto. No se suponía que ibas a volver. Desapareciste». Su voz se quebró, pero se endureció de nuevo rápidamente. «Fuiste el fracasado». Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados, observándola desmoronarse en tiempo real. Simplemente no valía la pena el dinero de la matrícula, ¿recuerdas? Se giró para encararme por completo ahora. Los ojos rojos, la respiración agitada. Me dijeron que si yo quería Heidelberg, no podían permitirse dividirlo. A eso se redujo. Un hijo recibía el dinero. Me lo dieron a mí. «No me digas», dije. «¿Crees que no lo sabía ya? ¿Crees que no los escuché susurrar sobre invertir donde importa cuando creían que estaba dormido en el sofá?» Se encogió, como si la hubiera abofeteado, pero yo no estaba gritando. Simplemente había terminado de fingir. No había visto todo la primera vez. «Dijeron que no terminarías», murmuró. «Dijeron que no tenías un plan. No tenía dinero. Eso es diferente». Su mandíbula se apretó. Miró sus tacones como si tuvieran respuestas. Luego soltó un aliento amargo. Ni siquiera quería ser científica. Quería... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Quería la imagen. Quería que la gente me mirara y creyera que importaba. La miré fijamente por un segundo, dejándola asumir sus palabras.
y yo solo quería construir algo real, algo que funcionara. Dio un paso hacia atrás. Todo su cuerpo temblaba ahora, como si no pudiera mantener la máscara unida por más tiempo. «No lo entiendes», dijo suavemente. Estaba asustada. «Siempre fuiste mejor haciendo cosas. A la gente le gustabas. Supe que en el segundo en que descubrieras cómo usarlo, me dejarías atrás». Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No lástima exactamente, solo claridad. A pesar de toda su actuación, esta no era alguien con poder. Era alguien que había pasado toda su vida adulta encubriendo una mentira que comenzó cuando tenía 19 años y miedo de no ser suficiente. «Tuviste razón en tener miedo», dije. Mi voz no se elevó. No era necesario. Se volvió hacia el lavabo de nuevo, limpiándose la cara como si pudiera borrar la noche. Abrió la boca como si quisiera seguir hablando, pero no salió nada. Caminé hasta el lavabo de al lado y abrí el grifo. Me lavé las manos. El silencio entre nosotros se extendió, tenso, pesado, con 15 años de silencio, y una sala llena de testigos que la estaban viendo con claridad por primera vez. Volvió a hablar, apenas un susurro ahora. «Vas a destruirme». «¿No?», dije, secándome las manos con movimientos lentos y metódicos. «Tú misma lo hiciste». Yo solo aparecí. Cuando salí del baño, vi a Clara y Leo esperando cerca de una hilera de percheros. Clara no preguntó qué había pasado. No tenía por qué hacerlo. Leo levantó la vista de su plato manchado de glaseado. «Mamá dice que nos podemos ir pronto. ¿Terminaste?». Clara deslizó su mano por el hueco de mi codo, dándole un suave apretón. «Lista cuando quieras». Miré hacia el pasillo, pero ya no sentía rabia, ni siquiera satisfacción. Solo la clase de calma que llega cuando dejas de necesitar algo de alguien que nunca te apoyó en primer lugar. «Sí», dije, «vámonos». Volvimos a la recepción justo cuando el cuarteto de cuerda cambiaba de Bach a alguna melodía ligera y elegante que no podía nombrar. Nadie bailaba. Las estaciones de comida estaban casi abandonadas. El murmullo no estaba en la mesa del pastel o en el centro floral con $1000 en rosas blancas. Estaba a nuestro alrededor. Médicos con smoking, ejecutivos de hospitales y mujeres con vestidos de cóctel se acercaban, educados pero concentrados, como abejas alrededor de una colmena que no esperaban encontrar. Una de ellas, una mujer baja y robusta con una insignia del Hospital Central y una copa de vino tinto, se acercó. «Escuché que usted es la mente detrás de Luminis Medica», le preguntó. Clara respondió antes de que yo pudiera. «Él construyó la arquitectura central. Yo manejé el despliegue y la integración. Nos estamos expandiendo a diagnósticos predictivos este trimestre». La mujer levantó una ceja. «¿Calibración en tiempo real? ¿Retroalimentación a nivel micrométrico?». «Sí», dije. «Los ensayos iniciales muestran una mejora del 15% en la precisión diagnóstica de las biopsias guiadas por imagen». Eso hizo que más cabezas giraran. Un joven con un blazer gris intervino. «¿También están integrando eso en la suite de análisis?». «Eventualmente», dijo Clara. «Pero primero lo lanzaremos como un módulo de diagnóstico de baja fricción». Mateo estaba justo detrás de ellos ahora. Silencioso, absorto. No sonreía. No miraba a su alrededor buscando a Amara. Escuchaba como alguien a quien finalmente le encendieron las luces en una habitación oscura. Amara se quedó al margen de la conversación, con esa sonrisa tensa de novia, tratando de reinsertarse. Algunos invitados se giraron hacia ella por cortesía. «Entonces, ¿en qué programa de Heidelberg estuviste, de nuevo?», le preguntó una mujer. Amara miró directamente a Clara, luego a mí. Era una pista de investigación especializada, no parte de la cohorte estándar. «Eso es extraño», dijo otro invitado. «Mi sobrina estuvo en su beca de investigación en genómica hace 3 años. Te habría conocido».
No estaba en ese grupo específico, dijo Amara rápidamente. Era adyacente, una pista de asociado. Su voz tenía un temblor que ya no podía ocultar. La novia encantadora y pulcra se había ido. Solo una versión cansada y acorralada de sí misma ahora, aferrada a una copa de champán como si pudiera sostenerla. Entonces intervino papá. Se movió entre la multitud con ese antiguo andar practicado, el brazo alrededor de Amara, la voz afilada con autoridad. «No hagamos de esto una cuestión de vieja historia», dijo. «Este es el gran día de Amara. Deberíamos celebrarla a ella y a Mateo». Sus ojos se posaron en Mateo como si esperara respaldo. Mateo no parpadeó. «No queremos perder el enfoque», añadió papá avanzando. «Volvamos a Amara, no». Agitó la mano vagamente hacia mí. A todo esto, Mateo aún no se movía, sin sonrisa, sin acuerdo. Solo un silencio duro que se extendió demasiado. Leo tiró de mi manga de nuevo, la voz demasiado alta en la quietud. «¿Papá sigue siendo tu hermana?» Me arrodillé a su lado, encontré sus ojos. «Está emparentada conmigo», dije, «pero la familia es diferente». El rostro de papá se puso rojo al instante. Su mano se retiró del hombro de Amara. «No puedes simplemente volver aquí después de 15 años y actuar como si pertenecieras». Me puse de pie, más alto que él ahora, también más pesado. «No volví», dije. «Nunca pensé que podría». El aire en la sala bajó 10 grados. Clara no dijo una palabra. Simplemente metió la mano en su bolso y me entregó el sobre que habíamos traído en caso de que las cosas salieran mal. No era un plan, era un mensaje. Pasé junto a mi padre y me acerqué a Mateo. «Felicidades de nuevo», dije, y le entregué el sobre. Lo abrió con cuidado. Miró dentro y sacó un certificado. Vi el parpadeo en su expresión al leer las palabras. Una licencia simbólica de patente de Luminis Medica, otorgada como cortesía profesional. Frunció ligeramente el ceño. «Le ofrezco una pequeña muestra», dije, «sin ataduras, solo reconocimiento. Bienvenido al siguiente capítulo». Me miró. Luego de vuelta a Amara. Su mandíbula se tensó, pude ver la tormenta gestándose tras sus ojos. No estaba enojado, todavía no. Solo dándose cuenta finalmente de cuánto desconocía. Amara extendió la mano hacia su brazo. «Mateo». Él se apartó de su toque sin mirarla. No necesité quedarme allí. El cambio ya estaba en marcha. Mateo había escuchado las conversaciones, visto la vacilación, observado cómo ella esquivaba cada pregunta. La duda era permanente ahora. El momento ya no tenía salvación. La mano de Amara quedó suspendida en el aire, olvidada. Papá abrió la boca como si tuviera algo que decir, pero no salió nada. Solo me miró, los ojos llenos de algo que no era ira. Era miedo. Miedo de que quizás la versión de mí que habían intentado borrar no solo había sobrevivido. Quizás me estaba yendo mejor que a todos ellos. Volví junto a Clara y Leo. Me abotoné la chaqueta mientras caminaba. Sin pavoneo, sin vuelta de victoria. No la necesitaba. Detrás de mí, Amara miraba fijamente, como si el suelo pudiera abrirse bajo sus pies. Ya no tenía el control, y lo sabía. Un mes después, la boda parecía haber ocurrido en un universo diferente. El caos, los susurros, la expresión congelada de Amara, todo era ruido de fondo ahora. Mi mundo había avanzado. Estaba en mi oficina en el piso 37 de la Torre del Río Esmeralda, finalizando un contrato con la Clínica Costera Horizonte en la costa oeste. Un gran acuerdo. Clara había preparado la presentación. Yo había cerrado las brechas técnicas y nuestro equipo legal estaba ultimando las cláusulas de licencia. Los números se veían bien. Nuestras proyecciones habían subido. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin esperar que algo se desmoronara.
Clara estaba en un simposio de bioingeniería en Madrid. Leo tenía práctica de fútbol después de la escuela. Ahora jugaba de medio campo. Quería probar de defensa. Le dije que practicaríamos en el jardín después de la cena. Esa mañana se había preparado su propio almuerzo y me había dicho que no olvidara su partido la semana siguiente. No lo había hecho. Nunca lo hacía. El golpe en mi puerta fue nítido, pero no urgente. Mi asistente asomó la cabeza. «El doctor Mateo Solís está aquí», dijo. «¿No tiene cita? ¿Le digo que vuelva?» No respondí de inmediato. Solo la miré fijamente por un segundo. Luego asentí una vez. «Que pase». Mateo entró. Parecía un hombre que no había dormido en días. Su postura estaba encorvada. La actitud arrogante de experto había desaparecido. Su traje estaba arrugado, el cuello desalineado, los ojos opacos, como si alguien hubiera apagado las luces detrás de ellos. Se sentó antes de que se lo dijera. Todo lo que Amara me dijo era falso. Dijo sin preámbulos, dejándolo caer entre nosotros. Nunca fue a Heidelberg, nunca tuvo una beca de investigación. Mintió sobre la clínica. Dijo que manejaba las finanzas. Dijo que lo tenía todo bajo control. No lo hizo, ni de cerca. Se pasó una mano por el cabello. Luego se inclinó, los codos en las rodillas, como si el peso en su pecho lo arrastrara físicamente. «Hay fraude en la facturación», dijo, «en la clínica de tus padres. Es peor de lo que pensé». Ella manejaba algunas de las cuentas ella misma. Aparentemente, durante años. Revisé algunos archivos antiguos, pagos de compañías de seguros que nunca llegaron a los libros oficiales, doble facturación, citas fantasma. Todo está ahí. 20 años de ello. Me quedé quieto. Mis manos se apretaban detrás de mi espalda, pegadas al alféizar de la ventana. Pero no me moví, no reaccioné. Solo miré el horizonte mientras él seguía hablando. No quería creerlo. Pero una vez que empecé a investigar, fue demasiado claro. Ella sabía lo que hacía. Me volví hacia él. «¿Cuánto sabías antes de la boda?» Su boca se contrajo. «No lo suficiente. No lo que importaba». Se recostó ahora, las piernas estiradas, como si finalmente hubiera llegado a la parte en la que no le importaba lo patético que se veía. «Contraté a un abogado», dijo. «Estoy solicitando la anulación. No hay nada que arreglar. Todo fue construido sobre mentiras». Aún así, no dije nada. Lo dejé asumir sus palabras. Dejé que el silencio se extendiera. «No estoy aquí para pedir nada», añadió. «No te estoy pidiendo que te involucres. Yo solo pensé que debías saberlo. No lo decía del todo». La pregunta estaba en el aire. Quisiera admitirlo o no. Esperaba que yo ofreciera algo. ¿Un consejo? ¿Ayuda? Quizás un trozo de los escombros sobre los que apoyarse. No le di nada. «No voy a volver a ese lío», dije. «No otra vez». Asintió lentamente. Miró sus manos como si ya no le pertenecieran. «Lo entiendo», dijo. «Ya ganaste». Lo observé con atención. No estaba enojado. Estaba vaciado por dentro, como si la realidad de todo lo hubiera raspado por completo desde el interior. «Creí saber quién era ella», dijo en voz baja. «No lo sabía». Me encogí de hombros. «Ella ni siquiera sabe quién es». Se puso de pie. «Gracias por tu tiempo». Di un paso adelante. Le estreché la mano por costumbre más que por otra cosa. Estaba húmeda, débil, como si toda la estructura que solía mantener unida su vida se hubiera derretido. Se detuvo en la puerta. «Y lo siento por lo que valga, por creer lo que dijeron de ti. Dejé de necesitar una disculpa hace mucho tiempo». Asintió una vez, luego salió sin otra palabra. La puerta se cerró detrás de él y me volví hacia la ciudad. No sentí satisfacción, ni siquiera alivio, solo pena. No por él, no exactamente, ni siquiera por ella, solo por todo el lío.
Una familia que vendió su futuro para proteger una mentira y un hombre que la creyó porque el envoltorio parecía perfecto. Tomé el horario de Leo del escritorio, rodeé su partido del sábado y le envié un rápido mensaje a Clara sobre el contrato. Luego saqué a Mateo Solís de mi cabeza. Esa tarde estaba en el andén del tren, esperando que terminara la práctica de Leo, cuando llegó el correo electrónico. Sin alerta de banner. Solo un zumbido silencioso en mi bolsillo y una línea de asunto en negrita en mi bandeja de entrada. Re-E. Auditoría en curso de subvenciones de investigación. Solicitud de testimonio. Lo abrí sin pestañear. Un investigador federal de la Oficina de Integridad Científica. Lenguaje directo. Sin amenazas. Sin drama. Solo una solicitud. Estaban montando un caso sobre múltiples irregularidades en la gestión de fondos de investigación relacionadas con la clínica de mis padres, con fechas que se remontaban a 20 años. Tenían documentación parcial, pero necesitaban corroboración. Necesitaban a alguien que hubiera estado cerca de los libros. Sabían que yo había trabajado allí. Sabían que había visto cosas. No respondí de inmediato. Me quedé quieto mientras los trenes pasaban y los teléfonos se encendían a mi alrededor, pero yo seguía releyendo ese mensaje. No me sentí nervioso ni enojado. Era algo más plano, más frío, como si todas las emociones ya se hubieran consumido. Esa noche me senté en las gradas con Clara mientras Leo se preparaba para patear el balón. Era una noche húmeda. El calor de agosto colgaba bajo sobre el campo. Los niños sudando a través de sus camisetas. Los balones chocaban suavemente. Lo vi ajustar su casco, golpear el plato 2 veces con su pie. Luego nos miró, como si necesitara la confirmación de que seguíamos allí. Lo estábamos. Siempre lo estábamos. Clara se apoyó en mi hombro, suave pero firme. No les debes nada. Asentí lentamente. No se equivocaba. Pero también me conocía demasiado bien como para pensar que ese era el final. Tampoco merecían el silencio, ni los pacientes, ni los ancianos que creían recibir atención honesta, ni los pasantes que habían sido arrastrados al fraude clerical sin darse cuenta, ni los técnicos que se habían ido en silencio porque hablar significaba perderlo todo. Recordé esos registros, los totales desiguales, las entradas sobrescritas. Tenía 19 años, trabajando en ese laboratorio después de la universidad, solo intentando ganar dinero para la gasolina. En aquel entonces no entendía los números, pero ahora sí. Así que a la mañana siguiente inicié sesión en mi archivo en la nube, el que no había tocado en años, y saqué cada informe mensual de proyectos que había guardado. No había sabido por qué los guardaba en ese momento. Quizás simplemente no confiaba en el sistema. Incluso entonces, adjunté los PDF, sin comentarios, sin declaración, solo hechos. Pulse enviar, sin prensa, sin publicación en redes sociales, sin llamada a un reportero. Solo un daño silencioso, de esos que no hacen ruido, pero que tampoco desaparecen. Unas horas después, llegó el primer mensaje de voz de Amara. Ya no me llamaba Amara. El mensaje comenzaba con Gracia, como si ese nombre todavía significara algo. Su voz era tensa, educada y llena de pánico bajo la superficie. Quería hablar. Dijo que estaba pasando por un momento difícil y que podría necesitar un préstamo a corto plazo para arreglar asuntos legales. Su tono era falsamente dulce hasta el final. Vi la transcripción aparecer en mi pantalla. Luego la eliminé sin reproducirla. Al día siguiente, otro. Esta vez, el tono se había endurecido. Todavía pedía dinero. Pero ahora había una advertencia incorporada en las palabras. Algo sobre cómo Leo merecía saber toda la verdad. Esa línea estaba en negrita en la transcripción, como si ella creyera que tenía peso. Lo archivé sin dudarlo. Ni siquiera pestañeé. El tercer mensaje llegó ese fin de semana, justo después del partido de Leo.
Había marcado un gol y había corrido como si volara. Salió del campo sonriendo, con el guante en la mano, preguntando si podíamos comprar batidos de camino a casa. El mensaje llegó mientras estábamos sentados en el coche. El motor encendido, las ventanas bajadas. Apareció otra transcripción. Esta vez no se molestó en fingir. La voz a texto garabateó algo, pero capté lo suficiente. Amenazó con demandas, afirmó difamación, me acusó de calumnia, de manipular a Mateo, de robar el protagonismo de la empresa por venganza. Presioné y mantuve la notificación. Silencié el hilo de forma permanente. Sin tono de alerta. Sin zumbido. Nada. Luego dejé el teléfono en la consola y me volví hacia Leo. ¿Chocolate o vainilla? No dudó. Mezclado. Clara sonrió desde el asiento del pasajero. Por supuesto. Salimos del aparcamiento y nos dirigimos a la cafetería El Encuentro en la calle Novena, con todas las ventanas bajadas. El olor a crema solar y aire de verano se mezclaba con el olor a tierra derretida del campo de fútbol, todavía pegado a los tacos de Leo. Ya no necesitaba la voz de Amara en mi cabeza, ni sus amenazas, ni su versión distorsionada de lo que ella creía que yo era. Ya sabía quién era yo, y, lo que es más importante, también lo sabía mi hijo. A él no le importaban los currículos ni los programas universitarios. No le importaba quién mintió o quién se dio bajo presión. Le importaba que yo aparecía, que cumplía mis promesas, que estaba allí cada vez que miraba por encima del hombro. Y mientras Clara extendía la mano por el asiento para tocar la mía suavemente, me di cuenta de algo más, su sonrisa. Esa curva suave y constante que nunca pedía nada, excepto la verdad de mí, era la única validación que había necesitado. Amara podía consumirse intentando mantener vivas las mentiras. Yo ya había avanzado. 6 meses después, nuestro jardín trasero era un desorden de tierra removida, cubos de plástico calentados por el sol, y plántulas de hierbas aromáticas que Leo insistía en que ya eran más altas que ayer. Llevaba una gorra de su equipo, la cara manchada de tierra, una pequeña pala en la mano. Clara se agachó a su lado, marcando hileras de siembra con cordel de jardín como si fuera una cirugía. Me apoyé en la valla con un vaso de limonada, los pantalones vaqueros manchados en las rodillas, observando a mi familia moverse como un equipo sin necesidad de una palabra mía. Había silencio, y no me refiero a la ausencia de ruido. Me refiero a la clase de silencio donde nada esperaba explotar. Sin investigaciones, sin abogados, sin mensajes de voz que no quería oír. Solo un niño riendo porque encontró un escarabajo y una mujer tarareando una lista de reproducción en su teléfono. Dentro de la casa, mi teléfono zumbó con una alerta. No una llamada esta vez, solo una confirmación. La Junta del Hospital Central había aprobado nuestra suite de diagnóstico automatizado. Eso hacía 5 hospitales importantes este trimestre, incluyendo la Clínica Vista Hermosa, Riverbend y el Centro Médico Estrella. Estábamos adelantados. Nuestro equipo de instalación volaría el lunes. Miré a Leo, entrecerrando los ojos al sol, mientras hincaba la pala en la tierra. «Estás ayudando a la gente a sanar más rápido, papá», dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Extendí la mano y le despeiné el cabello. «Solo porque ayudaste a diseñar la distribución de las hierbas», dije. Él sonrió y volvió a cavar. El correo llegó más tarde esa tarde. Un sobre Manila, certificado, sin remitente, pero reconocí la caligrafía en cuanto la vi. Apretada, demasiado pulcra, como si ella todavía intentara controlar la narrativa, incluso ahora. Lo abrí en el porche mientras Clara y Leo recogían las herramientas del jardín. Solo una página dentro. Papel rayado, escrito a mano. No empezaba con una excusa o una mentira. Esta vez no. Volvió a llamarse Amara. Dijo, nunca fui la débil. Admitió todo. La universidad,
las credenciales falsas, el fraude en la facturación. Dijo que Mateo había solicitado la anulación, que la clínica estaba cerrada, que mis padres se habían retirado de la práctica, demasiado viejos y asustados para afrontar lo que venía. No pedía perdón, ni siquiera me pedía que respondiera. Parecía escrito por alguien que finalmente había dejado de correr, porque no le quedaba ningún lugar a donde ir. Clara subió los escalones, barro seco en sus guantes, el sol dorando su cabello. No dijo nada. Solo me miró, luego la carta, y esperó. No voy a responder, dije. Ella asintió una vez. Bien. Entré, abrí mi portátil y busqué la página de solicitud para el programa de reinserción profesional de Nueva Ruta Médica. Estaba diseñado para extrabajadores de la salud con expedientes disciplinarios o certificaciones incompletas. Segundas oportunidades para personas que querían ganarse el camino de vuelta. No escribí una carta de presentación, solo una carta de recomendación, 2 párrafos, factual, sin emociones. Firmé mi nombre, la escaneé y la adjunté a la solicitud. Luego envié la página original de Amara de vuelta con ella. No era misericordia, solo un camino. Ella podía tomarlo o dejarlo. Esa parte no dependía de mí. Unas semanas después, estaba en Ciudad de México para una expo de innovación médica. Clara tenía un stand y yo estaba en un panel sobre tecnología de diagnóstico predictivo. Después de mi sesión, deambulé por el piso de expositores, mirando las nuevas startups, software de rehabilitación con realidad virtual, evaluación de tejidos con IA, guías nerviosas impresas en 3D. Se sentía bien estar rodeado de gente construyendo cosas desde cero. Entonces la vi. Estaba sentada en la última fila de un pequeño taller titulado Introducción al cumplimiento normativo de codificación médica. Parecía normal, sin joyas, sin peinados elaborados, solo pantalones, una blusa sencilla y una libreta abierta en su regazo. Tenía un bolígrafo en la mano y una mochila a sus pies, observando, escuchando. Al principio no me vio, luego levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. No apartó la mirada, no se levantó. Solo hizo un solo asentimiento, no desafiante, no apologético, solo simple. Yo se lo devolví. Eso fue suficiente. Pasé por su fila, sin detener el paso. Ya no necesitaba nada más de ella. No necesitaba que se convirtiera en una mejor persona. Yo ya había decidido quién era. Lo que ella llegara a ser a partir de ese momento, tenía que ser suyo. De vuelta en el hotel esa noche, llamé a Leo para darle las buenas noches. Me dijo que él y Clara habían elegido un nombre para las hierbas aromáticas, Tomatito Jordan. Me reí. Dije que lo extrañaba. Él dijo que más me valía estar en casa a tiempo para regarlas o se marchitarían por negligencia emocional. Prometí que lo haría. A la mañana siguiente volví a la sala de conferencias de Luminis Médica. Ventanales del suelo al techo. Cuadernillos legales extendidos. Clara frente a mí. El cabello recogido. Las gafas de lectura puestas. Nuestro director financiero, Harlan, ya había sacado las proyecciones. Los números cuadraban. La junta lo respaldaba, sin burocracia. Esto es personal, dije, golpeando la carpeta frente a mí. No para la prensa. No para la marca. No para el relleno de relaciones públicas. Clara esbozó media sonrisa. Aún así cambia vidas. Harlan asintió, deslizando su dedo por una hoja de cálculo. Podemos financiar 20 becas completas anualmente. Más estipendios, asistencia para reubicación y roles de entrada de 1 año en Luminis Médica. Sin cláusulas de recuperación. Sin trampas de ingresos. Bien, dije. Esa es la línea. Sin ataduras. Se ajustó las gafas. ¿Nombre? Miré a Clara. No dijo una palabra. Ella lo sabía. ¿El Fondo Ventura para pioneros médicos? Dije. Sin nombres de legado. Sin tributo familiar.
solo el mío, reivindicado. Era la primera vez que lo decía en una sala llena de profesionales. Ventura. Y no sentí vacilación alguna. Hacía mucho tiempo que no me sentía orgulloso de él. No desde que me echaron y dijeron a la familia extendida que había fracasado en la vida. Ese nombre solía sentirse como un moretón. Ahora se sentía ganado. Cerramos el marco al mediodía. Harlan redactaría la estructura legal. Clara supervisaría la pista de mentoría. La primera ronda de solicitudes se abriría en primavera. Cada becario obtendría un asiento en nuestra mesa. Dentro de los laboratorios, en las salas de estrategia, construyendo la próxima ola de sistemas de diagnóstico, sin admisiones de prestigio, sin dinero viejo, solo pura determinación. Era una respuesta silenciosa a lo que habían intentado quitarme: la educación, el apoyo, la creencia de que podía ser más que un problema a gestionar. Conduje a casa con las ventanas bajadas, el aire de verano denso pero vivo. Leo ya estaba en la mesa de la cena, dibujando algo con crayones. Un robot, creo. Pero tenía demasiados brazos. Clara deslizó un plato sobre la mesa hacia mí. Pasta y calabacín a la parrilla. Come antes de que se enfríe, dijo. Luego, como siempre, dejó que el espacio respirara. Esperé hasta que Leo terminó su plato. Luego le dije: «Estamos empezando algo nuevo. Una beca». Frunció el ceño. ¿Dinero? ¿Como ayudar a niños que no tuvieron una oportunidad justa? Se inclinó, los codos sobre la mesa. ¿Ayudar a niños como tú, papá? Sonreí. Sí, exactamente como yo. Asintió lentamente, serio ahora. Entonces va a ser bueno. Después de que salió corriendo a construir cualquier caos mecánico que estuviera diseñando, entré en mi oficina y abrí mi teléfono. Había un último mensaje de voz de Amara, sin transcripción esta vez, solo su nombre parpadeando en la parte superior, sin vista previa del mensaje, solo el icono de audio esperando ser pulsado. Presioné borrar. No dudé. Ese era el último hilo. El perdón no era necesario. La paz no necesitaba su permiso. Yo había avanzado, y nada de sus palabras pasadas o futuras podía arrastrarme de vuelta a esa sombra. Entré en el pasillo. Clara estaba doblando toallas, tarareando alguna melodía de la radio. Leo gritaba algo sobre gomas elásticas desde su habitación. «Hola», dije. Ella levantó la vista. La abracé. Fuerte, silencioso. El tipo de abrazo que no necesita una razón. No dije nada más. No lo necesitaba. Ya habíamos construido algo mejor. El gran salón del Centro de Congresos de la Ciudad de México para la Cumbre de Innovación en Salud zumbaba con un murmullo bajo de zapatos pulcros, credenciales caras y gente inteligente tratando de sonar más inteligente. Los paneles se sucedían en 3 pisos. Clara y yo habíamos llegado la noche anterior y no me había quedado quieto desde el desayuno. Luminis Médica había sido nominada para el Premio Nacional a la Innovación en Tecnología Diagnóstica. Honestamente, no esperaba ganar. Imaginé que iría a uno de los gigantes biotecnológicos que invertían miles de millones en integraciones de IA, pero pronunciaron nuestro nombre. Subí al escenario bajo los focos y una ola educada de aplausos. Estreché manos. Sostuve la placa de cristal. Simple. Limpia. Sin discurso. Solo el trabajo finalmente reconocido. Más tarde me senté en un panel con 2 bioingenieros, un especialista en sistemas de la Universidad Nacional y una experta en ética médica que tenía una curiosa fascinación por los implantes neurales. Hablé sobre nuestra suite de calibración de biosensores, los bucles de retroalimentación en tiempo real y cómo la mentoría había sido la única razón por la que había logrado construir algo de todo eso en primer lugar. Después, la multitud se dirigió a las cafeterías del vestíbulo. Clara y yo encontramos un rincón tranquilo junto a las ventanas, sorbiendo lates que sabían a papel derretido, tratando de desahogarnos.
Ella estaba enviando un mensaje a Leo con una foto del premio cuando vi a alguien acercarse. Una mujer joven, quizás de 20. Blazer oscuro, zapatos cómodos, carpeta de solicitud apretada contra su pecho. Tenía esa mirada que recordaba de años atrás, como si intentara no estorbar, pero tenía algo que no podía permitirse no decir. Caminó directamente hacia mí, sin dudar una vez que nuestras miradas se encontraron. «Señor Ventura», preguntó con la voz apenas un susurro. Fui referida a su programa de mentoría por alguien llamado Amara Solís. Parpadeé una vez, pero no reaccioné. Solo asentí. «Ella está en nuestra división de datos y cumplimiento ahora», dije. «Se está ganando su lugar». Los hombros de la chica se relajaron ligeramente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Sonrió. Ya no estaba nerviosa. «Gracias por la oportunidad. Soy una de las solicitantes pioneras de la cohorte de primavera». Extendí mi mano. «Me alegro de que lo hayas logrado. Sigue construyendo. No esperes permiso». Ella asintió con firmeza. «No lo haré». Luego se dio la vuelta y se alejó hacia el mar de stands y banners publicitarios. Clara deslizó su mano en la mía y al principio no dijo nada. Solo se apoyó en mi hombro y observó a la multitud dispersarse en las salas de reuniones. Luego, suave y constante. «Sabes, cambiaste más que el juego, ¿verdad?». Miré por la ventana. El sol acababa de empezar a asomarse entre las nubes. La ciudad zumbaba debajo de nosotros, viva con gente que nunca conocería las luchas que habíamos sobrevivido para llegar hasta aquí. Asentí lentamente. Me tomó bastante tiempo. Ella apretó mi mano. Eso era todo lo que necesitaba. El sol se ocultó tras la valla, arrastrando largas sombras por el jardín trasero. Esa luz dorada golpeó el rocío del aspersor justo a tiempo, convirtiéndolo en un suave desenfoque mientras Leo corría descalzo, riendo como si nada malo hubiera pasado nunca en el mundo. Su camiseta se pegaba a su pecho, empapada y pegajosa. El cabello chorreaba, la cara iluminada. Clara estaba en la parrilla de la terraza, tarareando suavemente algo que salía del altavoz. El salmón chisporroteaba junto a una bandeja de espárragos. Se movía con facilidad, volteando, untando, revisando los bordes como si estuviera dirigiendo una orquesta que nadie más podía oír. Me senté cerca del borde del patio, con un gran cuenco de acero inoxidable en mi regazo, desgranando guisantes como si fuera el trabajo de mi vida. El ritmo de chasquido, estallido, caída, mantuvo mis manos ocupadas mientras el silencio se asentaba a nuestro alrededor. Mi teléfono zumbó una vez. La pantalla se encendió en el reposabrazos de la silla. Lo miré. Su nombre. Otro correo. Toqué la pantalla. Ajustes, notificaciones apagadas. Luego lo puse boca abajo y volví a los guisantes. Calma, no había necesidad de leerlo. No había necesidad de interactuar. «Papá, atrapa». Levanté la vista justo a tiempo para que me golpearan en el pecho con una pelota de espuma empapada y medio desinflada. Leo ya se reía antes de que yo la atrapara en el segundo rebote. La cogí del suelo y me puse de pie. «¿Intentas derribarme?», grité. Él sonrió. «Dijiste que solías jugar». Clara giró la cabeza, la sonrisa burlona fija. «¿Todavía tienes esas manos?». «Apenas», murmuré lanzándosela de vuelta. Mi tiro fue malo, pero él la atrapó y giró como si hubiera ganado el campeonato. El aspersor siseó y clicó detrás de él. La parrilla se encendió una vez. Clara bajó el fuego y puso el último filete en una bandeja de madera. El olor flotaba. Glaseado cítrico, pimienta recién molida, un poco de humo. Trajo la bandeja y la seguí adentro, cepillándome las cáscaras de guisante de mis pantalones vaqueros. Ya no pensaba en mis padres, no de forma amarga, no con calor. Simplemente, no pensaba en ellos. Eran una vida diferente, una puerta cerrada, nada detrás que necesitara.
Comimos en la isla de la cocina, las ventanas aún abiertas. Leo, envuelto en una toalla, hacía 1000 preguntas sobre cómo funcionaba la fotosíntesis. Clara le dio una paleta de uva de postre y él la llamó entrenadora mamá, como si fuera el apodo más grande jamás inventado. Más tarde lo vi quedarse dormido con un cómic abierto sobre su pecho, la boca ligeramente entreabierta, el cabello todavía húmedo del jardín. Cerré su puerta y caminé por el pasillo. Los suelos crujían a la manera familiar de una casa antigua. Salí de nuevo a la terraza, miré el jardín y me senté con el resto de mi limonada. Algunas personas vuelven para saldar cuentas, revisitan los escombros, luchan por el reconocimiento, permanecen atrapadas en un bucle al que no le importa cómo empezó. Yo no volví, avancé, planté algo mejor y está creciendo.